se desarrollaron la técnica y ya se realizó la primera angioplastía periférica, ¿no? Lógicamente, un tiempo después, Andreas Grusny desarrolló una serie de dispositivos adaptados para las arterias coronarias, como es que están en la figura 2B, y utilizó estos mismos conceptos de la angioplastía periférica en la enfermedad coronaria, ¿no? Acá vemos todo el proceso de investigación y de desarrollo de la técnica y de los dispositivos que llevaron al desarrollo inicial de la angioplastía con balón. Y esta es una foto histórica, ¿no? En donde este es el primer paciente a la que se realizó una angioplastía. Esto es una descendente anterior, no hay manera de confirmar eso, que ustedes lo confirmen, pero me tienen que creer, esta foto 2C lo que muestra es una descendente anterior con una estenosis severa aquí, ¿no? Y este en 2D es el control angiográfico, ¿no? 2014, muchos años después, y vemos cómo el resultado de la angioplastía con balón permanece idéntico, ¿no? Bueno, el problema es que este tratamiento de la angioplastía con balón tenía una serie de problemas, ¿no? Si bien es cierto, la angioplastía con balón, el dilatar la obstrucción con un balón, tal como suena la definición, es con un balón, lógicamente, del diámetro adecuado al vaso. Hay balones desde 0.85 hasta 5 milímetros, entonces uno elige el balón, el diámetro del balón de acuerdo al diámetro del vaso que va a tratar, tratando de que sea 1 a 1. Y la longitud también, de acuerdo a la longitud de la lesión, ¿no? Entonces, al dilatar el balón a una alta presión, el balón va conectado a una jeringa de alta presión que genera alta presión, y al dilatarse el balón, pues se va a dilatar transitoriamente el vaso, ¿no? Porque va a comprimir la placa. Sin embargo, luego se va a producir una retracción elástica temprana de la capa media. ¿Por qué? Porque el gran componente de la pared de la arteria es la capa elástica en la capa media, ¿no? Entonces se reduce ese aumento inicial prácticamente inmediatamente después del procedimiento se reduce, ¿no? Cuando se fue más agresivo con la dilatación, ¿no? Rompiendo, disecando la placa, había una menor retracción elástica, una menor disminución de la luz, pero al disecar la placa, y ustedes saben todo lo que genera una disección en la coronaria o en cualquier arteria o incluso en la aorta, generan alto riesgo de formar trombos o coágulos, ¿no? Y de ocluir el vaso. Entonces, eso llevó a que no solamente se produzca una retracción elástica, porque la capa media se contrae después de dilatación con balón, sino porque al disecar o romper la placa se formaba trombos o coágulos, ¿no? No solamente este proceso era agudo, sino la retracción elástica también se evidenciaba tardíamente, ¿no? Había un remodelado negativo, una hiperplasia neointimal. Una hiperplasia neointimal es fácil de entender en el sentido que se forma una cicatriz en la zona en donde uno dilata con el balón. Prácticamente una cicatriz. Y en algunos pacientes, pues es una cicatriz, digamos, similar a una cicatriz queloide, lo cual termina obstruyendo el vaso luego de unos meses de procedimiento, ¿no? Entonces, estas limitaciones en la técnica producían una disminución del beneficio de un 30-40% en los pacientes de 6 a 9 meses. Entonces, era una técnica que daba muy buenos resultados en algunos pacientes, pero definitivamente tenía grandes limitaciones al inicio, porque 30 o 40% de los pacientes tratados es un número enorme de pacientes con complicaciones de nueva obstrucción, ¿no? Después de unos meses. Estos son algunos ejemplos de balones. Hay diferentes tipos de balones, diferentes tamaños, diferentes marcas, diferentes longitudes. Si en algo coinciden, tienen estas marcas que ustedes pueden ver en la parte distal y proximal. Son marcas radiopacas que permiten el posicionamiento del balón para tener como referencia el lugar donde se va a colocar, ¿no? Cubriendo la lesión que permiten dilatar la obstrucción. Aquí a la mano derecha, el número 6 es un balón de corte, es decir, tiene un repliegue que al dilatar el balón ejerce una presión sobre la placa, adicionando entonces un factor no solamente a la fuerza de expansión, ¿no?, sino también un efecto mecánico para tratar de cortar o de romper la placa, ¿no? Son alternativas que uno tiene cuando se encuentran a placas que son muy calcificadas, que son placas extremadamente fibrosas, difícil de dilatar, con un balón convencional, ¿no?
Entonces, la oclusión aguda del vaso después de la angioplastía, pues, básicamente hay un estiramiento del vaso, hay una compresión de la placa, hay una disección del endotelio cuando es una angioplastía con balón. Lógicamente va a depender del diámetro del balón usado, de la cantidad de presión que uno le ponga, del tiempo del inflado, ¿no? Lo cierto es que el endotelio va a perder factores antitrombóticos por el trauma que se va a generar en esa zona, ¿no? Se incrementa la agregación plaquetaria, se une al receptor 2B3A y al fibrinógeno. Las plaquetas tienen que ver en el asunto, liberan sustancias procoagulantes, vasoconstrictoras, mitógenas, ¿no? Ahí se menciona cuál de ellas. Lo cierto es que se forma un trombo que ocluye total o parcialmente el vaso y se genera también toda una reacción inflamatoria. El trombo, lógicamente, es un estímulo para la migración de las células musculares lisas. A lo que se quiere referir allí es que el trombo no solamente puede ocluir el vaso, ¿no? Puede ser que no lo ocluya, pero el existir un trombo sobre esa zona en la que se ha hecho la angioplastía con balón, pues va a generar, incentivar la migración de células musculares lisas hacia esa zona, ¿no? Son activadas por factores de crecimiento derivados de las plaquetas, también son producidas por las células endoteliales, por las células musculares lisas, por los macrófagos, es decir, todo un fenómeno de estímulo para la migración de las células musculares lisas de la capa media al endotelio, ¿no? Los fibroblastos son los más potentes para la proliferación de células musculares lisas, y las células musculares lisas entonces cambian de fenotipo, ¿no? Las células musculares lisas pierden su capacidad contráctil y son capaces de migrar, proliferar y generar más cicatriz, ¿no? Es un fenómeno que se estudió y se describió muy bien cuando se vio que se desarrollaban, pues, obstrucciones en las zonas de la angioplastía con balón unos meses después. Entonces, las células musculares lisas migran a la íntima en las primeras 24 horas por procedimiento y ahí empiezan a proliferarse y a sintetizar matriz extracelular por 2 a 3 meses. Esta neoíntima, ¿no? Con mucha cicatriz, con mucho colágeno, produce una retracción elástica tardía, ¿no? Lógicamente, si el tejido que sobre la cicatriz que se ha formado, donde de hecho la angioplastía con balón tiene un tejido elástico, pues va a contribuir a que esa zona se retraiga más, ¿no? También la adventicia contribuye, ¿no? Entonces, el concepto de restenosis es cuando nosotros tenemos una disminución de la luz post-procedimiento mayor al 50%, 3 a 6 meses post-angioplastía con balón, ¿no? Y allí tienen que ver dos fenómenos, post-angioplastía con balón, ¿no? Estamos en la primera fase, primer peldaño. 50% proliferación de células musculares lisas, 50% de retracción elástica o de remodelado. Esto es más o menos un cuadro que resume la explicación. Inflamación, barotrauma, ¿no? Factores específicos del paciente, factores relacionados con el procedimiento, tiene que ver hiperplasia no intimal, formación de matriz extracelular, proliferación, inmigración de células musculares lisas, reestenosis. Y vino entonces el siguiente peldaño, que es el desarrollo del esteno medicado. Entonces, el esteno medicado es un dispositivo, acá lo podemos ver, que está conformado por una serie de estructuras como strats, ¿no? A la mano, en la figura número 5, en la parte superior derecha, está el corte transversal de un strat, o sea, del alambre, ¿no? Que conforma el stent. Entonces, estos alambres están organizados en anillos, en celdas, en coronas, hay conectores, hay toda una estructura del stent, ¿no? Y estos stents metálicos permitieron reducir la oclusión aguda del vaso, porque ahora el balón ya no era un balón desnudo, sino tenía montado sobre él un stent. Y al dilatar el balón, el stent se expandía y al expandirse se adhería a la pared de la arteria y evitaba la retracción elástica temprana, ¿no? Y la oclusión del vaso. Se redujeron las restenosis porque ya hubo menos retracción elástica y menos remodelamiento negativo. Sin embargo, al ser un cuerpo extraño, o sea, sobre una zona que está inflamada,
con disección, con trombo, con proceso inflamatorio, le agregas un cuerpo extraño. Y entonces eso generó un aumento de la trombosis aguda y subaguda de los stents, ¿no? Fue bueno para parte de los mecanismos negativos de la angioplastía con balón, pero desencadenó otros fenómenos, ¿no? Entonces, la rotura o disección de la placa tratado con el implante de stent disminuye la retracción elástica, pero aumenta la trombosis de stent y eso lleva a la muerte o al infarto periprocedimiento. Disminuye la retracción elástica tardía, disminuye el remodelamiento negativo, pero sobre todo lo que produce es una hiperplasia neointimal, o sea, la formación de la cicatriz se ve incentivada por la presencia del stent, por la presencia del metal, por lo tanto, las tasas de restenosis, si bien redujeron un poco en relación a la angioplastía con balón, no hubo una reducción significativa, ¿no? Los stents inicialmente fueron de acero inoxidable, eran stents gruesos, poco flexibles, ¿no? Jan Turco fue una de las primeras marcas, Palma Schwartz fue otra de las primeras marcas, ¿no? Y aquí, como comentaba, algunas características o estructuras de los stents, las celdas, ¿no? Hay stents de celdas abiertas, hay stents de celdas cerradas, y hay una serie de estructuras que conforman el stent, como había mencionado, los anillos, las celdas, las coronas, los conectores, ¿no? Este es un acercamiento de cómo es la estructura de un stent. Muchos de ustedes ya lo habrán conocido de cerca seguramente, ¿no? El diseño y la geometría del stent determina el funcionamiento mecánico, sin lugar a dudas, ¿no? Las coronas y los anillos determinan la fuerza radial, la capacidad de expansión, el número de conectores determina la estabilidad o la longitud y la flexibilidad. Las células abiertas y pocos conectores, mayor flexibilidad, reduce lesiones arteriales, reduce respuesta neointimal, y el grosor de los strats se ha ido reduciendo, ¿no? De 150 al inicio, hoy en día estamos en 70 micras, ¿no? Los problemas que trajo el esteno medicado, pues la trombosis subaguda, subaguda 20% al inicio, aguda en las primeras 24 horas, subaguda a los 30 días, tardía en un año, muy tardía más de un año, generalmente vio condiciones propias del paciente, diabetes, por ejemplo, el tipo de lesión, lesiones con trombo, más riesgo de trombosis aguda, procedimientos, ¿sí? Procedimientos en donde el resultado de la angioplastia no era óptimo, ¿no? El stent, factores del paciente, sin duda, de la lesión, del procedimiento, del stent, ¿no? Y bueno, ahí la idea fue entonces cómo reducimos esta trombosis aguda que llega a un 20% al inicio, ¿no? Entonces se intentaron varias combinaciones de medicamentos para reducir la postprocedimiento. Se hizo una infusión de heparina no fraccionada y luego anticoagulación por 30 días. Aspirina dipiridamol fue otra de las estrategias, ¿no? Y sí, redujeron la trombosis de stent, pero aumentaban el sangrado, ¿no? Entonces el sangrado empezó a ser una de las complicaciones que se presentaba en el intento de tratar de reducir la trombosis aguda, ¿no? Hasta que en el 95 Colombo propuso que dos estrategias, ¿no? Que implantáramos los stents a altas presiones. Los stents se implantaban a 4, 6, 8 atmósferas. Él dijo, no, se tienen que implantar a 12 atmósferas o más, ¿no? Optimización del implante de stent, darle, dilatar el balón más para que ese stent se expanda adecuadamente y se adhiera adecuadamente a las paredes de la arteria, ¿no? Se desarrolló y se puso en práctica el uso del ultrasonido intracoronario, o IVUS, como muchos lo conocen, para el implante del stent, ya que la información que te daba la angiografía no era suficiente. Entonces, la ecografía intracoronaria te aportaba datos en relación a la expansión adecuada del stent, en relación a la posibilidad de que queden disecciones en la parte proximal o distal, y fue una ayuda. Eso permitió conocer mejor el comportamiento del stent, ¿no? La disponibilidad de la ecografía intracoronaria permitió tener seguridad en la modificación de la técnica, ya que se estaba viendo por dentro del vaso, ¿no? Y se planteó la posibilidad de usar aspirina con
ticlopidina. Sin embargo, la ticlopidina producía leucopenia y púrpuras trombocitopénica hasta que desarrolló el clopidogrel, y la combinación de aspirina y clopidogrel resultó ser más seguro y igual de efectivo, con lo cual esa es la combinación de antiagregantes plaquetarios que se usan hasta hoy en la gran mayoría de pacientes para el tratamiento, como tratamiento coadyuvante cuando se realiza una angioplastía con colocación de stent. Algunas definiciones cuando nos vamos a referir a restenosis de los stent medicados, ¿no? De stent no medicados, perdón. Entonces ya el stent medicado consiguió reducir las tasas de reoclusión temprana debido a que significaba un soporte para la arteria, esa retracción aguda, ese efecto elástico de retracción del vaso inmediato en las primeras 24 horas se eliminó con la presencia del stent, pero se desarrollaron otros factores como la formación de trombo, que se redujo con el aspirina y clopidogrel, pero faltaba la restenosis, es decir, el stent se obstruía a los 6 o 9 meses. ¿Por qué? Porque se desarrollaba tejido fibrótico dentro, ¿no? Entonces, la restenosis de stent no medicado es una pérdida luminal tardía tras el implante por hiperplasia neointimal. La hiperplasia neointimal es la proliferación neointimal exagerada que contiene células musculares lisas y matriz extracelular. La restenosis de estenómica angiográfica es cuando hacemos un control angiográfico 6 o 9 meses después de la colocación de un stent y hay una pérdida luminal mayor del 50% que incluye la zona del stent y los bordes hasta 5 milímetros, ¿no? Esa es la restenosis angiográfica. Y la restenosis clínica es cuando no solamente hay una reducción de la luz del vaso, sino hay angina o hay un test de isquemia positivo, ¿no? En el stent medicado, la restenosis más o menos la frecuencia es un 15 al 30% y generalmente se presentaba 6 meses después post-implante. Y bueno, la fisiopatología, como ya más o menos se ha mencionado, pues el stent gatilla el desarrollo de una hiperplasia intimal porque los iones metálicos estimulan sustancias para que se genere matriz extracelular por las células musculares lisas, ¿no? Las células musculares lisas habíamos dicho que migran de la capa media al endotelio y empiezan a producir matriz extracelular, ¿no? Y bueno, hay presencia de otros mediadores como el factor de necrosis tumoral y que incrementan los niveles de metaloproteinasas relacionados con el aumento de matriz extracelular. Y allí se evidenció que uno de los factores más importantes en el desarrollo de la estenosis era la diabetes, ¿no? Porque la hiperglicemia induce una disfunción arterial y también incrementa un estado proinflamatorio, con lo cual los pacientes diabéticos son los pacientes que desarrollaban más restenosis después de un stent no medicado. Y bueno, se establecieron los predictores que pacientes hacían más restenosis con stent no medicado, los diabéticos con mucha más frecuencia, los pacientes que ya tenían una restenosis previa a las que se le vuelve a colocar un stent no medicado, vasos pequeños, lesiones largas. La DEA proximal es una zona que tiene, por su localización, mayor riesgo de desarrollar también restenosis, oclusiones crónicas, ¿no? Arterias que están ocluidas crónicamente y que yo, pues, hago la angioplastía, creo un nuevo camino, que no tiene endotelio, evidentemente, y ahí hay con más frecuencia oclusiones de los stents, ¿no? Cuando yo no coloco adecuadamente el stent, no lo expando adecuadamente, el stent queda infraexpandido, hay más riesgo de restenosis, en pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis, las lesiones no cubiertas, ¿no? Siempre cuando uno va a hacer una angioplastía, tiene que hacer un control angiográfico inicial para establecer de dónde a dónde voy a cubrir la lesión, ¿no? Tiene que ser de una zona sana a otra zona sana. Si yo no cubro toda la lesión y dejo en uno de los bordes de lesión, ahí ese es un factor para el desarrollo de restenosis. Las restenosis pueden ser focales, menos de 10 milímetros, difusas, más de 10 milímetros, proliferativas, o grado 4, que son oclusiones total, ¿no? La más frecuente en los stents no medicados es la difusa. El siguiente peldaño en la evolución de la angioplastía fue el desarrollo de los stents medicados, ¿no? Entonces, el stent medicado tenía
tiene, además de su componente metálico, dos componentes adicionales, ¿no? Tiene un polímero, está recubierto de un polímero que vamos a decir que es una sustancia que sirve para como almacenaje para la droga, ¿no? La droga o el fármaco que va a evitar la proliferación no intimar, que va a actuar localmente sobre esta migración de las células musculares lisas y el desarrollo de matriz extracelular exagerada, tiene que estar sobre, sobre una sustancia que lo contenga, ¿no? Y esa sustancia que contiene al fármaco o a la droga es el polímero. Entonces, el stent metálico viene cubierto, se desarrolló para que esté cubierto de un polímero que contenía luego la droga, ¿no? ¿Qué permitió? Permitió una menor retracción elástica por la parte metálica, entonces menor reducción del vaso. La formación de trombo intracoronario, eso ya fue disminuido por la aspirina y clopidogrel, pero empezaron a desarrollarse trombosis tardías, que veremos ahora, y la retracción elástica tardía, el remodelamiento negativo, y se redujo la hiperplasia no intimal, ¿no? Entonces disminuyó este porcentaje de restenosis. Los primeros stents medicados fueron el Sirolimus de la marca Cypher, y Sirolimus era el primer medicamento, la primera droga. La marca del stent era el Cypher, el modelo, y otra droga que se desarrolló es el Paclitaxel o Taxus, ¿no? Estos eran stents de acero inoxidable, gruesos, de 130 micras, que mostraron una reducción significativa de la restenosis. Entonces, uno de los primeros estudios que evaluó la seguridad y la efectividad de los stents medicados es el estudio Ravel, que incluyó pacientes con estenosis severas y mostró un 0% de restenosis, ¿no? Entonces se hicieron controles angiográficos a las 6 o 9 meses y ahí se vio que la tasa de restenosis cuando se usaban stents medicados fue 0%. Lógicamente eso causó una revolución en la cardiología intervencionista porque la restenosis se había convertido en una gran limitación para hacer angioplastías, porque ofrecerle a un paciente un tratamiento que tiene un 15 a 30% de posibilidad de que falle, ¿no? A 6 meses o a 9 meses, pues es un porcentaje altísimo, ¿no? Y que luego eso se modifique al uso de otros stents que básicamente eran igual, solo que venían con una cubierta de polímero más un medicamento que hacía que la restenosis sea cero, produjo un gran cambio en el desarrollo de esta técnica, ¿no? Sin embargo, empezaron a surgir otros problemas, ¿no? Y uno de los problemas importantes era que se desarrollaron trombosis tardía. O sea, estamos hablando de más de un año o más, o muy tardía, relacionadas con el retraso de la neutralización por el fármaco antiproliferativo y por hipersensibilidad por el polímero, ¿no? Entonces, el stent normalmente es recubierto por el endotelio, más o menos con el stent medicado en torno de un año, ¿no? Por eso es que se mantiene la doble integración plaquetaria hasta un año y luego solo se sigue con uno de ellos, generalmente la aspirina, ¿no? Pero en los primeros modelos, donde no se encontraba la dosis adecuada que tiene que tener el stent o la dosis de distribución por milímetro cuadrado, o el tipo de polímero, evidentemente causó una serie de complicaciones. Y una de las cosas que se reportó es esto, la trombosis tardía, ¿no? Por el fármaco antiproliferativo, porque ya era muy potente y no se endotelizaba el stent seguía expuesto el acero o el metal a la sangre y se desarrollaban trombos, o a hipersensibilidad del polímero. A veces son polímeros que son un poco, si bien es cierto, son biocompatibles, pues hay gente que hace reacción alérgica, ¿no? Y eso favorece la trombosis tardía, ¿no? Luego vinieron los de segunda generación. Los de primera generación eran de acero, los de segunda generación ya eran de cromo cobalto, cromo platino, y se redujeron los grosores de los strats, mayor flexibilidad, polímeros mucho más biocompatibles, menos reacción alérgica y drogas más diversas, ¿no? Inicialmente habíamos dicho que era Sirolimus y Paclitaxel,
Luego se desarrollaron sotarolimus, ceberolimus, nuvolimus, en fin, varias drogas más que se liberan más rápidamente y permiten una cobertura endotelial más temprana, ¿no? Los de tercera generación son stents que ya no tienen polímero, tienen pequeños agujeritos dentro del metal que permiten el depósito de la droga, o polímeros biodegradables, es decir, polímeros que después de un tiempo en donde ya la droga se ha liberado, son degradados y desaparecen, ¿no? Sin polímeros es un stent, solo para detallar un poquito, el stent medicado sin polímero tiene una superficie porosa de 5 a 15 nanómetros donde se carga la droga. También se puede transportar por nanopartículas o microglotas cristalizadas, ¿no? Con polímero biodegradable se reabsorbe al mismo tiempo que la droga se libera, ¿no? Y sí está asociada a menos trazas de trombosis tardía, ¿no? Y los de cuarta generación son biodegradables, tienen un soporte mecánico transitorio, 12 meses, que se elimina a largo plazo, 24 a 36 meses, pero al no ser metal, ¿no? A ser un material sintético, tiene menos fuerza radial y también tiene problemas de trombosis al año, ¿no? Por eso es que los stents biodegradables fueron todo un boom en el desarrollo de la angioplastía, fue un siguiente peldaño, pero no ha tenido los resultados esperados, ¿no? Y hoy en día, si bien es cierto, tiene una aprobación para el uso en Europa y en Estados Unidos, su uso no es, no está, no es frecuente, ¿no? La gente no lo usa de manera frecuente por las claras limitaciones que tiene. Entonces, el stent medicado que hizo redujo la restenosis, ¿no? Porque se logró una liberación local de drogas citotóxicas o inmunosupresoras que evitan la hiperplasia. Las células musculares lisas de la capa media normalmente están en fase 0 y en respuesta a la injuria o por estímulo se activan y inician un ciclo celular en fase G1, ¿no? Entonces hay una progresión del ciclo celular en fase G1 que es regulada por una serie de sustancias como las ciclasas y las quinasas, y esta progresión del ciclo celular depende dentro de los mecanismos bioquímicos de la fosforilación, desfosforilación de las ciclasas y de la presencia de inhibidores o de reguladores, ¿no? Y ahí en estos mecanismos es donde actúan las drogas, ¿no? El cerolimus es una proteína intracelular que inactiva la quinasa e inhibe inhibe el paso de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Tiene un efecto antimigratorio, antiproliferativo sobre las células musculares lisas, bloquea la proliferación celular sin inducir la muerte celular, no afecta la endotelización, ¿no? Y tiene ya hoy en día sus derivados, ¿no? El everolimus, el sotarolimus, el biolimus, que son más lipofílicos y básicamente actúan de la misma manera. Otra de las drogas que se utilizó inicialmente, hoy ya no se usa más para angioplastía periférica, en donde tiene más beneficios, pero el coronario no. El paclitaxel, que actúa en estadios más avanzados de la división celular, suprimiendo la dinámica de microtúbulos e inhibe la proliferación y migración celular. Bloquea el ciclo celular en fase G2 y M. Básicamente eso. Entonces, el problema que se presentó con los stents medicados fue la trombosis tardía y muy tardía, pero que ya pasó a ser menos del 1% en 5 años, ¿no? Entonces, vemos cómo hemos evolucionado de la angioplastía con balón, donde estamos, a ver, aquí, ya, pérdida de beneficio clínico a 6 a 9 meses de 30 a 40% en la angioplastía con balón. En la angioplastía con stent no medicado, estamos en una fase de trombosis aguda del 20% y restenosis de 15 al 30%, ¿no? Si bien ha sido una reducción del balón al stent no medicado, lógicamente la aparición del stent medicado, estamos hablando de porcentajes mucho menores, trombosis tardía y muy tardía a menos del 1% en 5 años, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Porque a veces hay el stent medicado inhibía la cicatrización endotelial, entonces hay poca reabsorción del trombo y esto induce la formación de coágulos.
hipersensibilidad al polímero, va a depender también de la longitud, del número de stent, de la lesión tratada. No es lo mismo una bifurcación que una no bifurcación, si la lesión ya tiene trombo, si el paciente es diabético, en fin, una serie de factores. De la suspensión de la doble antiagregación, o si no se está tomando adecuadamente la dosis, o hay interacción con otras drogas, o no hay una respuesta adecuada, o hay resistencia al efecto de la doble integración plaquetaria, porque hay polimorfismos, ¿no? Y porque el stent se puede estar más colocado, no estar bien apuesto, se puede fracturar el stent, fracturar el polímero, ¿no? Esta es, por ejemplo, una foto en donde se muestra cómo arriba tenemos un stent no medicado, al medio el stent con sirolimus o de Cypher y el stent de paclitaxel o llamado Taxus en su momento, ¿no? Y un seguimiento por anatomía patológica a las 2 semanas, 3 meses, 1 año y 18 meses, ¿no? Entonces vemos esto blanco cuadrado que se ve es el estrés del stent en un corte transversal y lo que se ve alrededor es el tejido, es la proliferación neointimal, ¿no? Entonces aquí se ve cómo a los 3 meses hay un montón de proliferación neointimal alrededor del estrés, sobre todo hacia la parte de arriba donde está la luz del vaso, ¿no? En el caso del Cypher se mantiene el resultado, ¿no? A los 3 meses, a los 6 meses, la cantidad de tejido que está por delante del vaso en relación a la luz del vaso es fino, ¿no? Y en el caso del paclitaxel, un poco más que en el caso del Cypher, pero nada que ver con lo que era el stent medicado, no medicado, ¿no? La trombosis de stent, bueno, hay una correlación importante entre una serie de factores, ¿no? En algunos pacientes hay una reducción o disminución de la neoendotelización que cubre el stent, ¿no? Lógicamente, a menos estratos cubiertos, más posibilidad de formación de trombo, ¿no? Esto, lo que quiero mostrar con esta foto es que en la medida en el que el stent esté cubierto, aquí, por ejemplo, arriba a la mano derecha, no hay formación de trombos, no hay formación de coágulos. Aquí a la mano izquierda, en la medida en que el stent esté desnudo, no esté cubierto por tejido neoproliferación intimal, por neoíntima, va a estar expuesto a la sangre y se forman coágulos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el desarrollo de trombosis de stent tardía en los stents medicados. Entonces, la restenosis del stent medicado no cambia, es lo mismo, una pérdida luminal del 50%, intrastent hasta los 5 mililitros en los bordes, una incidencia de 5 a 10% nada más, incluso se puede ver hasta varios años después. Mecanismos: hipersensibilidad a la droga, al polímero, inflamación, lenta cicatrización. Generalmente aquí hay un patrón de restenosis más focal, no como en el stent medicado que era difusa, y alta prevalencia de neoateroesclerosis con frío ateroma, que es el siguiente concepto que desarrollaremos, y que eso se empezó a ver con el desarrollo de la tomografía de coherencia óptica, ¿no? El desarrollo de las técnicas de diagnóstico intracoronario, como el ultrasonido intracoronario o AEBUS, o la tomografía de coherencia óptica, o OCT, nos permitió conocer mejor el proceso de evolución, de cicatrización, después de la colocación de un stent medicado, ¿no? Permitió determinar las causas de la restenosis del stent medicado, permitió evaluar la expansión adecuada del stent. Si yo ponía varios stent, me permitía ver el número de capas de stent, me permitió determinar si de repente el stent no estaba adecuado, ¿no? Si estaba relacionado a eso pequeño para el vaso que yo había elegido, si el stent se había fracturado, ¿no?